Ya era hora de hablar de esto. Sinceramente no teníamos planeado hacer este video. Pensamos que tras el exposing de Twitter iban a parar, pero no fue así. Si no sabes de lo que estoy hablando, te presento a Geometry America, el grupo más tóxico de Geometry Dash. Ese o esos grupos están llenos de gente que le dan uso completo a la palabra tóxico. El grupo en general se dedica a joder gente, haciéndole bullying, quitándole sus números, sus cuentas tanto de Google como de Geometry Dash, difamándolos, ya saben, del típico chico que necesita atención. Lo mismo, pero hecho un grupo, ¿ok? Y sí, sé lo que estás pensando, que es una tontería lo que estamos haciendo, ya que un grupo que quiere atención y le estamos dando atención es muy estúpido y que tendríamos que ignorarlos, pero bueno, te entiendo tu pensamiento, pero no es tan fácil. Tratamos de hablar con ellos y no funcionó. Tratamos de ignorarlos y tampoco funcionó. Tratamos de hacer un tratado de paz, ojo, que poca broma. Dimos nuestro grupo a cambio de un tratado de paz para que esto termine de una vez. Y adivinen qué pasó. Tampoco funcionó. ¿Y qué nos hace creer que van a parar tras este exposing? Pues nada. Estamos conscientes de que no van a parar. Lo que sí va a cambiar, y espero que pase, es que todas las personas que vean este video ya no caigan en sus trucos. Porque más que hackers, son extorsionadores. Y ese es el punto de este video. Y antes de pasar con el resto, abajo en los comentarios, en el comentario fijado, va a estar como que un índice, entre comillas, para todo el video, para que puedas ver lo que más te interese. Y bueno, con la introducción ya hecha, hay que pasar a otras partes del video. Cabe recalcar que esto es una colaboración con gente que quiso participar en el video. Y bueno, ahora mismo un amigo mío llamado Nicolás va a hablar del resto del tema. Así que nos vemos más adelante. Adiós. Hola, soy Nicolás, por si no te habías dado cuenta. Soy uno de los administradores del Team Medus, bueno, nuestro grupo que fue atacado en enero. Y antes de comenzar les voy a hacer algunas aclaraciones. Primero, si ven que me trago o me expreso mal o hay muchos cortes raros en el video, sepan disculparme. Es la primera vez y espero que sea la última que le hablo a un público detrás de una pantalla. Aparte también mi computadora es una mierda, literal, es una piedra andante. Entonces editar un video en mi computadora es literalmente el infierno. Y segundo, sé que muchas personas nos van a llamar buscafama o nos van a decir alguna de esas pelotudeces sin argumentación. Y bueno, si realmente quisiéramos fama, haríamos un video simple, de 10 minutos, quizás, no de media hora o 20 minutos. Y diríamos cada 5 minutos suscríbanse a nuestro canal o pondríamos nuestras redes sociales en todo el video o lo que sea. Lo único que podríamos llegar a hacer, que nos podrían decir buscafama, es que vamos a dejar nuestros canales de YouTube en la descripción. Y de hecho el mío ni siquiera va a ser el principal, que tiene como unos 200 suscriptores, sino que va a ser mi canal secundario, que tiene solo 10, y subo pura basura. Si realmente quisiéramos buscar fama o lo que sea, pondríamos un título clickbait o pondríamos una miniatura con círculos rojos y flechas rojas. Ganar suscriptores a base de hablar de otras personas, siendo que ese no es nuestro contenido principal, no nos gusta. Y una cosa más. Este video queremos que se viralice lo más posible. Queremos que muchísima gente esté enterada de lo que es este grupo. ¿Por qué? Porque queremos ganar fama a base de ellos. Y claramente no. Lo que queremos hacer es que más gente sepa de este grupo, más gente sepa de estas personas tóxicas, de estas personas realmente asquerosas y repudiadas por gran parte de la comunidad, para que la gente no caiga en sus amenazas, extorsiones, engaños y demás, porque realmente amenazan mucho y realizan poco. La gran mayoría de los casos son manipulaciones y engaños para robar contraseñas y números y poder básicamente joder a la otra persona. Y de hecho estas personas suelen ser bastante inocentes o ignorantes en cuestión a lo que es la otra persona, o también pueden ser muy confianzudas y pueden confiar rápido en la otra persona y esta al final los termina apuñalando por la espalda. Entonces, nada, una vez también aclarado este otro punto, ya podemos comenzar con el video. Geometry America. Voy a tratar de resumir la historia lo más rápido posible, no me quiero dar muchas vueltas al tema. Y bueno, básicamente Geometry America fue un grupo normal
pero después se terminó tornando tóxico. Y algunos miembros empezaron a robar cuentas, tanto de Geometry Dash como números de WhatsApp. Empezaron a robar grupos de WhatsApp, empezaron a acosar a gente, a acusar falsamente de hacker a miembros, difundir hasta números privados de otras personas y a obligar a otras personas grabándose diciendo cosas como Tiago es hacker, que después vamos a explicar por qué le dicen eso. Como bien dije, Geometry America se terminó volviendo más tóxico que gas mostaza. Las principales personas que participaban en robos de cuentas y demás eran KRZ Guzmán SB, KRZ Martín, SR Mat 12, Ismilia X y Spatial Boom. Esos eran los principales. Después se terminaron uniendo más, pero esto lo veremos más adelante. En Geometry America también acosaban a miembros de su propio grupo, como lo es Tiago 7, que de hecho va a hablar de esto más adelante, y Civitrex. Civitrex voy a hablar un poco yo. Cada vez que robaban una cuenta ponían de nombre siempre algo que incluya el nombre Civitrex, como estarán viendo ahora mismo las capturas. Eso lo hacían para dejar a Civitrex como el hacker de esas cuentas. Básicamente lo inculpaban. También publicaron su número de WhatsApp por Twitter, lo compartió Guitar sin darse cuenta ya que se lo mencionaba. Por cierto, a varias de estas cuentas robadas por Team Dash les cambiaron el nombre a Guitar Wave para también hacerlo pasar como si él fuese el que hackeó o robó dichas cuentas, como ya pasó en el pasado con Exploit en la 1.9 y Anaban en la 2.0. Solamente que ellos eran hackers reales y sí hackeaban las cuentas, no hacían pasar a otras personas por hacker. ¿Quién es Guitar Wave? Es un creador con 4 CPs que básicamente, según lo que me han dicho y según lo que he visto, es medio soberbio y subido por tener 4 puntos de creador, lo cual no te hace ni mejor ni peor persona, pero bueno. ¿Y cuál es la relación entre Geometry America y Team Dash? Bueno, es la siguiente. Básicamente Notterly fue creador de Team Dash, un grupo que antes hacía competencias entre creadores de 170 personas, 160 personas, nada fuera de normal, un grupo de Geometry Dash más. El problema viene cuando Counter, otro administrador de Team Dash, añade a Mattia al grupo y le da administrador, ya que ellos eran amigos, ahora no lo sé. Y acá es cuando Mattia empezó a añadir a gente de Geometry America a Team Dash, como lo es Guzmán, Spatial Boom, Ismilia y demás. Obviamente tras esto el grupo se volvió recontra tóxico, las competencias no se llevaron a cabo y varias gente del grupo salió, quedándose desde 160 personas a unas 50 y pico. Había gente en Team Dash que también se unió a su rango de toxicidad de Mattia y su grupo, como lo es Sakorts, Belfe, Gox y Yosari. Y bueno, básicamente hacían lo que ya venían haciendo: robar números, suspender números, robar grupos, robar cuentas de GD, amenazar, extorsionar, engañar, entre otras cosas. ¿Y cuál es la relación entonces entre Team Dash y nuestro grupo? Que por cierto, Team Dash terminó siendo un sinónimo de Geometry America. Nuestro grupo lo creó Skips en 2018, un youtuber con bastantes suscriptores. Yo fui uno de los primeros administradores del grupo junto a Agustín y bueno, le dimos forma al grupo, lo llamamos Skips Community, le pusimos reglas y yo qué sé. Pasado un tiempo, Skips se fue del grupo por problemas personales y terminamos cambiando el nombre a GD Community. Como el creador del grupo no estaba, si algún admin le pintaba, no sé, sacar los administradores a todo el mundo, expulsar a todo el grupo, lo podía hacer sin ningún problema. Los administradores éramos y somos, bueno, yo obviamente, JMH, Widex, Alan el Bug, Agustín, Sheco y Ángel Zamora. JMH estaba en Team Dash por las competencias anteriormente mencionadas. Él nos cuenta que casi nunca hablaba en este grupo. Una de las pocas veces que habló fue para quejarse de la mala administración del grupo. Se quejaba dirigiéndose a Mattia y Mattia le contestaba con un ganso sosteniendo una escopeta. Posterior a eso, Mattia le habló a JMH con otro número, haciéndose pasar por WhatsApp Support. Obviamente el número era de empresa, hay una aplicación para hacer números de empresa, donde le mandó un texto un poco largo, que básicamente es un copia y pega, después lo veremos, donde dice que es un número y va a ser suspendido en 24 horas, a menos de que JMH permita la revisión a su número. Básicamente lo único que le tenía que hacer era pasarle los 6 dígitos que WhatsApp te manda por SMS. Para los que no sepan, cuando vas a entrar a un número de WhatsApp te pide unos 6 dígitos que WhatsApp te manda por SMS. Si tenés pin de seguridad te pedirá también el pin de seguridad, pero bueno, eso es una seguridad extra que vos le pones si querés. JMH, tras su ignorancia y su inocencia, cayó en la trampa y su número terminó en manos de Mattia. Tras eso, Mati se añadió a nuestro grupo con el número robado de JMH, se autodió administrador, le sacó el administrador a todos los integrantes de nuestro grupo
empezó a amenazar un poco por el grupo, a decir algunas pelotudeces, yo qué sé. Y después nos terminó expulsando a todos y terminaron quedándose con el grupo, supongo. No sé qué estarán haciendo con él ahora. Después creamos otro grupo, también llamado GD Community. Obviamente nos terminamos mudando. Añadimos también a JMH. Matías empezó a hablar por el grupo con el número de JMH diciendo nada, tirando amenazas, promocionando el número de un tal Civitrex, que no sabemos si es realmente el Civitrex que mencionamos anteriormente. Promocionó su grupo de mierda y lo terminó expulsando porque la verdad es que me estaba rompiendo mucho las pelotas. Al final JMH terminó recuperando el número y le dijimos a todo el mundo que se pusiera pin de seguridad. Tras todo eso, yo había hecho un PDF beta de todo lo que TD nos estaba haciendo a nosotros. Después nos atacaron por segunda vez. Ángel Zamora, como se había cambiado el número de teléfono, se le olvidó ponerle pin de seguridad al mismo. Entonces, alguien, aún no sabemos quién, le entró al número y empezó a expulsar a toda la gente de nuestro grupo, ¿no? Que le habíamos cambiado el nombre a Frozonoid Ultimate. Pero esta vez le salió mal, ya que el nuevo creador del grupo era Agustín, y no lo podían expulsar, ni sacar el administrador, ni afectar en nada, básicamente. Entonces nada, Ángel Zamora logró recuperar su número. Tras eso, Sebas le preguntó a Matías sobre lo que había pasado en el grupo y él dice que no tenía nada que ver. Pero bueno, Matías no es una fuente muy confiable. Como volvieron a joder, voy a tener que hacer un pequeño corte acá. En resumidas cuentas, Ángel Zamora, administrador de nuestro grupo, y Belfegox, integrante de Team Dash y traicionero nuestro, se llevaban bien. Belfe, puto pelotudo, ¿cómo estás? Si estás escuchando esto, ¿qué te puedo decir? La verdad no sé si decirte algo porque a cierto punto te considero amigo, pero pues ya veo que no, que eres un falso de mierda, que lo único que hiciste fue tratarme como los demás, de buena onda, entre muchísimas comillas de buena onda, y después vienes aquí a tratarme como los demás también, a decirme, si no haces esto, te voy a tumbar el número. Pues nada, güey, tómamelo si quieres, yo tengo unos 50 chips ahí guardados, me hago otro número ya. Idiota, weón. No, Belfeox podía ver las historias de Ángel Zamora y yo que sé, jugaban Free Fire, supongo. Entonces, Ángel Zamora sube una historia de una captura de administradores de un grupo. Y Belfeox ve esa historia y ve que JMH era administrador de ese grupo. Entonces le dice a Ángel Zamora por privado, le voy a suspender el número a JMH por ser administrador de ese grupo. Y por cierto fue lo que terminó haciendo. Después de que Belfeox le suspendió el número a JMH, él me habló por Discord diciendo que quería ver la reacción de JMH por la suspensión del número. Yo al principio le empecé a hablar normal y después le empecé a insultar y mandar a la mierda, como lo haría cualquier persona que esté cansada de este grupo, porque todo esto pasó en junio y ya venimos soportándolo como 5 meses a estas personas. A medida que íbamos hablando y que yo le iba insultando, él me insinuó que me iba a suspender el número. Y por cierto, eso terminó haciendo. A las 3 de la mañana mi número funcionaba y a las 11 de la mañana mi número dejó de funcionar, o sea, básicamente lo suspendió permanentemente. Estuve todo el día hablando con el soporte de WhatsApp para que me lo devolviese y bueno, al fin y al cabo el soporte de WhatsApp accedió a devolverme el número y bueno, no lo perdí. Pero JMH sí lo perdió, no pudo recuperarlo y tuvo que cambiarse de número, que por cierto ni siquiera nosotros sabemos cuál es. En medio de todo ese escándalo de que yo estaba intentando recuperar mi número, yo qué sé, Matías le habló como un mafioso a Alfa. Las capturas no las estarán viendo porque Alfa no quiere que las ponga, pero realmente le habló como un mafioso. Alfa se cagó de miedo y terminó saliendo de nuestro grupo de WhatsApp y nuestro grupo de Discord y nos empezó a bloquear no solo a los de Team Dash, sino también a nosotros por miedo a que nuestra relación con Team Dash lo afecte en algo. También intentaron suspenderle el número a Alan el Bug, pero no lo lograron. Este video lo estoy grabando el 4 de julio. Hace unos días, Belfeox, con su cuenta secundaria, le habló a Alex, vamos a llamarlo así, por privado. Le pidió el nuevo número de JMH, que ni siquiera sabemos cuál es. Y por último, le dijo, fíjate si a Nicolás le llegan estos códigos, ¿no? Como amenazándome y insinuando que me iba a suspender el número, ¿no? Me parece muy infantil y muy estúpido que sigan con esto igual, ¿eh? ¿Qué crees que te diga? Ah, y también Ángel Zamora y Yosari tuvieron una conversación por privado, donde Yosari nos decía que éramos obsesionados por crear stickers de WhatsApp para burlarnos de ellos, o que éramos obsesionados por que nuestro servidor de Discord cada vez que sube ese nivel te pone otro día sin ser de Team Dash. Y no es por ser obsesionados, porque al darnos cuenta de que hay amenazas que ni siquiera cumplían ellos y al ver que ni siquiera podían lograr su objetivo, empezamos a hacer memes de ellos y nos tomamos el tema con humor, que de hecho es la mejor decisión que, como grupo, hicimos. Esto debe estar grabando el 17 de julio. Básicamente y en resumidas cuentas, Matías, administrador de Team Dash, subía su historia que terminó el descanso de ayer, un screenshot de los integrantes de nuestro grupo, y empezó a amenazar diciendo que si no le dábamos nuestro grupo de WhatsApp
él iba a empezar a suspender números. Al principio no le creímos porque muchas veces amenazan mucho y revisan poco, pero esta vez sí cumplió. Suspendió 3 números de 3 administradores de nuestro grupo, el mío, el de Agustín y el de Widex. Entonces bueno, decidimos regalarle mejor dicho, el grupo a Matías para que no deje de joder temporalmente porque sé que va a volver a joder. Y cuando Team Dash se quedó con nuestro grupo, Matías subió en su estado que ese era su segundo mayor trofeo, lo cual me parece demasiado estúpido, absurdo, infantil e inmaduro. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre diferentes casos de diferentes miembros, no solo de nuestro grupo, sino de otros grupos que han sido afectados por este grupo bastante tóxico y que ya hemos describido bastante a lo largo de todo este video. Ahora vamos a hablar de los videos. ¿Qué videos? Los que Team Dash les obligaba a miembros de su grupo a grabarse. Digamos que los guiones para estos videos, los guiones por cierto son muy absurdos, dan mucha vergüenza ajena. Los escribía Xacorts, aunque no sabemos si otros miembros contribuían a estos guiones mal hechos y mal escritos. Pero bueno, digamos que los personajes principales son Tiago y bueno, Team Dash en general, ¿no? Y básicamente obligan a decir que Tiago es hacker o cosas por el estilo, no sé, véanlo por ustedes mismos, jueguenlo por ustedes mismos. La verdad es que es una mierda, es vergüenza ajena pura, en su estado puro. A ver, estoy haciendo este vídeo ya que no he estado tomando mi arrepentimiento. Yo, la verdad, si me arrepiento de haber hackeado. La verdad, yo solamente quería hacer artis y encontré un menú y se me ocurrieron muchos problemas. Good starts. La verdad, era por todo eso. Tiago 7 me secuestró a mí y a mi familia y me violó. Después de eso quise poner una bomba debajo de mi casa, pero Sarkov, Guzmán, Mati, Nascar, Leo Swerblot, Yosari y Pollita me salvaron. Gracias Team Dash. Yo tenía un tumor en el ano que Tiago 7 me causó, pero después llegaron unas personas a ayudarme. Con mi tumor en el culo son Mazi.a, Sarkot Z, Guzmán y Blogs. Así que gracias, Team Dash. Mi novio era Elías 100. Yo y él tuvimos sexo y me enseñó a hackear demos. Después se orinó en mi ano y se puso verde. Ahora tengo una hemorragia cerebral. Después los doctores Sarkots, Matia, Guzmán, Blogs e Ismael salvaron mi vida. Gracias Team Dash. Obviamente estas personas no van a querer hacer el video porque Team Dash diga che, haz este video. No, obviamente no. Estas personas en cierto modo se debieron haber sentido obligadas debido a que bueno, hay amenazas en medio, ¿no? Como la típica de si no haces este video con el guión que te pone Xacorts, nosotros te baneamos la cuenta o te suspendemos el número o cosas por el estilo. No es algo tan relevante para el video, pero acá lo tienen. Voy a intentar ser lo más breve posible de todo lo que me ocurrió gracias a este grupo. La verdad es que yo ya no quería participar, pero recientemente me volvieron a joder y eso no me lo voy a permitir. Como Celi ya les mencionó, yo soy la primera víctima de todo lo que ocurrió respecto a Team Medus. Y si es que puedo decir todo lo que me hicieron en una palabra, son estupideces. Y lo digo con furia, son puras estupideces. Porque yo la verdad ya no quería para nada tener nada relacionado con el grupo y aún así me siguieron jodiendo. E incluso justo hoy, 15 de junio del 2020, me tiraron el número y me bardearon la cuenta del juego en más de 2 ocasiones. Todo lo que me han estado haciendo desde que los conozco no ha sido nada más que agregarme a su grupo de pendejos e insultarme. Me han agregado más de 4 ocasiones y todo siempre ha sido por lo mismo: danos el grupo o te vamos a joder. Siempre era lo mismo.
o si no luego me mentaban las madres, o luego me hacían acrónimos estúpidos que ni siquiera tenían ninguna coincidencia con mi nombre. Todo no lo hacían con algún fin específico. Realmente todo ha sido nada más por verme sufrir, creo, porque no me han dado ni siquiera ningún otro motivo. Y la vez que me suspendieron el número, llegó el güey diciendo que fue él y quería ver mi reacción. Y sí me molestó un poco, la verdad. Y desde enero, que fue cuando me robaron el número y bueno, todo lo que ha dicho Celi, no han dejado de molestarme, al igual que otros. E incluso unos hasta peor que yo. Yo pensaba que esto iba a terminar rápido, pero pasó el tiempo y siguieron jodiendo. Y seguramente más porque saben que nosotros estamos haciendo esto. No sé cómo, pero lo saben. Y la verdad es que aparte de eso no ha pasado nada más. Absolutamente nada. ¿Y por qué voy a hablar de Belfe si ya he mencionado que es solamente un tóxico de Team Dash? Y voy a hablar de él porque él, anteriormente, era un integrante más de nuestro grupo. De hecho, fue uno de los primeros que se unió a nuestro grupo cuando recién fue creado. Acá vamos a hablar de su cambio de bando, cómo fue que él pasó de estar en nuestro grupo a estar en Team Dash y cómo se terminó convirtiendo en una persona tóxica. Belfe, cuando Matia nos atacó por primera vez, ya tenía actitudes sospechosas. Según Alan, le mandaba binarios por privado. Entonces esto solo nos llevó a sospechar un poco sobre él. Posterior a eso, supuestamente le entraron al número, aunque no sabemos aún si realmente le entraron al número o si simplemente nos quería gastar una joda. Entonces aparentemente fue Matia el que le entró al número. De hecho se había cambiado la foto de perfil a la cuenta de Matia y ponía en los estados y nos decía a nosotros de que iba a deshabilitar el número o cosas por el estilo. Ahí estarán viendo las capturas. De hecho me gustaría que se detengan a leerlas, ya que son importantes. Después de ello recuperó su número. Pasado un tiempo, él había enviado un sticker que para nosotros, los administradores, fue indebido. Aunque realmente si lo veo de vuelta me voy a dar cuenta de que el sticker no era indebido y que de hecho lo expulsamos sin razón. Pero bueno, eso fue un error nuestro. Sé que estás viendo esto, Belfe, y te pido disculpas por aquella expulsión. Cuando lo expulsamos temporalmente del grupo, próximamente lo volvimos a añadir, pero él se fue por su cuenta. Dijo que ya no quería estar más en este grupo, debido a injusticias, lo cual eso lo entiendo. Bueno, pero acá viene el cambio de su bando. Él comenzó en Team Dash y lo primero que hizo, y una de las primeras cosas que hizo fue mandarles el canal de Alan el Bug para que ellos, con sus multicuentas, le empiecen a dislikear los videos. A lo sumo tendrán como unas 20, 34 o 35 multicuentas. Por eso si ven algunos videos de Alan y ven que tiene mucho odio, es por esta gente que solamente quiere joder. Lo raro es que cuando él se pasó a Team Dash, nos seguía diciendo a nosotros que nos pongamos pin de seguridad. Y no solo nos decía eso, sino que también hacía que nosotros desconfiemos de nosotros mismos, diciendo que 4 administradores eran infiltrados o diciendo que se va a ser infiltrado, entre otras cosas, ¿no? Quería hacer que nosotros desconfiemos de nosotros mismos y autodestruirnos por nuestra propia cuenta. Algo que obviamente no hicimos y obviamente tampoco le creímos a él. ¿Y qué hacía de relevante Belfe que lo estoy mencionando acá? Belfe lo único que hacía, que tampoco es tan relevante para esta historia, era añadir a miembros random de nuestro grupo a su grupo para boludearnos, insultarnos o lo que sea. Básicamente lo que haría cualquier persona sin vida social. Y Belfegos también lo que hizo fue intentar difamarnos en el servidor oficial de Discord de Geometry Dash, diciendo que Tiago7 era hacker y que yo lo molestaba a él y que básicamente que nosotros hacíamos lo que ellos hacían. Y también le habló por privado a una persona bastante activa en el servidor de Discord de Geometry Dash llamada Golden Guy, diciendo, bueno, lo mismo que nosotros éramos ellos, ¿no? Que nosotros hacíamos lo que ellos hacían. Igualmente yo le hablé a esta persona por privado y le aclaré las cosas y le dije las cosas tal y como son. Y acá voy a aclarar una pequeña cosa porque capaz que las personas se confunden. Nosotros nunca robamos grupos, nunca amenazamos a gente, nunca hicimos ninguna de las cosas asquerosas que se dedicaron a hacer. Nunca difundimos pornografía infantil, nunca acosamos, nunca amenazamos, nunca extorsionamos, nunca hicimos nada de eso. Aclaro por las dudas. Supongo que no hace falta que me presente, pero como van a venir mucha gente externa a mi canal, tendré que hacerlo.
Soy Elanerbug, un youtuber pequeño de Geometry Dash. Ya entrando un poco más en el tema, mi problema con este grupo empieza, al igual que muchos de los que están en este mismo exposing, en enero de este mismo año. Pero el problema conmigo no viene sino que después de un tiempo, más o menos un mes del primer ataque. Bueno, ¿cómo me conocieron más o menos? Resulta ser que Belfegox, uno de los ex miembros de nuestro grupo, nos traicionó entre comillas y se fue a Team Dash. Y luego compartió el link de mi canal, dijo vayan a darle a dislikes, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces ya con multicuentas y bueno, eso ya es otra historia. Solo son dislikes, no importan mucho. Lo que pasa es que una semana después de eso, ellos entraron al grupo mediante un link que se filtró. Nadie sabe quién fue y dudo que algún día sepamos. Y bueno, lo que pasa es que en ese momento era el único admin que estaba conectado. Y como me di cuenta, pues empecé a banearlos de inmediato. De manera que no les dio tiempo de hacer absolutamente nada. Después de eso fue que me tacharon. Yo ya no podía hacer nada tranquilo de ellos. Intentaron tirarme el número, spameaban mi número agregándome como violador acosa niños en diferentes grupos para que luego venga gente a escribirme. Y ojo, aún viene gente a día de hoy diciéndome eso, incluso y no solo por WhatsApp, también por Discord. También me mandaban binarios de forma de que se me joda un poco el WhatsApp, aunque algunos no funcionaban, y me metían al grupo para insultarme entre comillas, aunque al final terminaba siendo una tontería más. Dislikeaban mi cuenta, también comentarios de mis niveles y también de alguno que otro video mío. Pero bueno, eso no importa. Seguro luego de este video ya no tendré número telefónico ya que me lo van a quitar. Es lo más seguro que pase, aunque ya no me importa. ¿Y saben qué? Como sé que me van a tirar el número, no me importa decir quiénes son. Bueno, Sarkot, creador con 10 EPs, el cual es de los más inmaduros y tóxicos que hay en todo este tema. Matia o señor Mati 12, una de las cabecillas de ahí, con una obsesión un poco extraña con el tema de coleccionar grupos. Crazy Man SB, la persona más poderosa en todo este tema. Él fue top 7 hacker hace un tiempo. Y esa fue mi parte. Espero que todas las personas que van este video ya nos caigan en sus trucos, mentiras y manipulaciones de ese grupo y de su gente. Bueno, nada más que decir. Ese fue mi aporte. Y nada. Adiós. Voy a hablar de mí, voy a hablar de lo que Team Dash me hizo, que de hecho a comparación de otros es casi nulo. Cuando nos atacaron por primera vez, yo no me iba a quedar con los brazos cruzados. De hecho me calenté bastante con lo que hizo Mati A en su momento. Entonces le pasé el contacto de Mati A un amigo y le dije que le spamé entre 500 y 1000 fotos a él. Casualmente mi amigo también se llamaba Matías, pero bueno, eso no importa. Se lo mandé a él porque yo sabía que él podía duplicar fotos y reenviar cuantos mensajes quiera. De hecho, WhatsApp no le limita a hacer eso. Él envió todas esas fotos y después de eso le habló una cuenta de empresa, que casualmente es la misma que después de ese ataque también me habló a mí. Y también después de ese ataque también me habló un tal Triaxis. Obviamente no es Triaxis la leyenda de Geometry Dash, sino que es una persona que se puso ese nombre y sí, era de Team Dash. Como algunos sabrán, yo fui el creador del PDF de 50 páginas, el que está subido a Twitter. Este video es una actualización del PDF, es decir, este video va a tener más cosas de las que tenía dicho PDF de 50 páginas. Y también vamos a descartar cosas del PDF de 50 páginas porque nos dimos cuenta de que esas cosas no son tan así. Ahora bien, ¿qué me hizo Team Dash? Bueno, básicamente me añadió 3-4 veces a su grupo, no recuerdo bien. La primera vez que me añadió Belfe me empezaron a boludear, lo normal, ¿no? Me empezaron a boludear, me empezaron a algunos a insultar y yo qué sé. Y yo estaba dando respuestas súper frías esperando una respuesta de Belfe. Y Belfe no me la daba y dije, bueno, si no me van a decir para qué me añadieron, me voy. Y me fui. Después me volvieron a añadir y otra vez más de lo mismo. Belfe me dijo que quería verdades. Yo esperé a que vuelva a hablar sobre qué y no me respondió, entonces me fui.
Y después la tercera vez me metí al grupo mediante un link para ver los integrantes. Después iba a salir, pero bueno, me terminaron eliminando. Cuando me eliminaron, después me volvieron a añadir al grupo y Belfe me empezó a hablar sobre el PDF de 50 páginas, ¿no? Mientras Sacorts me insultaba de fondo. Y nada, yo le dije todo con total sinceridad, le dije, no sé si lo que quería escuchar, pero al fin y al cabo dejamos el tema ahí, me quedé un ratito más en el grupo a ver qué otras pelotudeces decían, y como me estaba dando cuenta que no decían nada en especial, me fui. Bueno, lo de Agustín fue bastante reciente de hecho, a él no le habían afectado en nada hasta hace poco. A él en primera instancia, por alguna extraña razón que de hecho desconozco, Sacorts lo amenazó por WhatsApp diciéndole que le iba a suspender el número y realmente le suspendieron el número por un cierto tiempo. Y bueno, mejor que él les explique un poco sobre el tema. Bueno, mi nombre es Agustín, soy administrador de Team Medus. Bueno, lo que pasó fue que un miembro de TD me amenazó con robar el número, pero al final solo me terminó suspendiendo por 12 horas. Comenzó a molestar llamando a las 3 y 4 de la mañana. Como escucharon, mejor dicho, como leyeron, Sacorts no solo le valió con suspenderle el número, sino que también lo llamó varias veces a la noche. Literalmente, estos pibes son infumables, boludo. Literal, o sea, son... Ay, yo me voy a dar una ducha ahora. Estaba descargando música de Green Day hasta que me enteré de todo esto. Empanadero se fue, Nelson se fue. Y sabemos que hay un infiltrado en el grupo porque mandamos el link del grupo para hablar del Team Dash y entraron los hurones de TD. ¿Pero por qué te lo bajaron? ¿Por qué? O sea... ¿Por qué te lo bajaron, tipo? ¿No te puso un disclaimer, alguna razón, WhatsApp? ¿Por qué no te mandaría el código de verificación? Tipo, por lo que sabemos el Team Dash no se puede meter a tu número. Porque no se puede meter a tu número. Es imposible, tipo, no puede. Si está suspendido ni siquiera vos puedes entrar, entonces no puede. Juan y Empanadero son dos miembros de nuestro grupo, Team Medus, y los adjunto a los dos juntos ya que, bueno, les pasó algo similar. Digo similar porque a Juan le pasó algo más distinto. A Empanadero y a Juan les llegó el mismo mensaje, el mensaje de WhatsApp Support, el mensaje que también WhatsApp Support, entre comillas, porque sabemos que es Mati A desde una cuenta de empresa, le envió a JMH con la intención también de robarles el número, de entrar a sus números. Obviamente no lo lograron, ya que, bueno, enviaron las capturas a nuestro grupo y les dijimos que no respondieran nada y que bloqueasen a esas cuentas de empresa. Juan igual le siguió un poco el juego a esa cuenta de empresa, pero tampoco llegaron a mucho. A Empanadero le llegaron varias veces códigos de verificación al número, y en cambio a Juan, bueno, lo añadieron al grupo que Mati arruinó nuestro, o sea, nuestro anterior primer grupo creado, y Subse empezó a amenazarnos diciendo que nosotros parásemos, que no hicimos casi nada, parásemos. Sebas fue nuestro infiltrado en el grupo de Team Dash. Él nos pasó de todo lo que hacían ahí. La mayoría de las capturas que van a ver en este video son sacadas por él, porque él, al estar en el grupo, bueno, nos decía todo lo que ellos hacían, nos decía las asquerosidades que cometían y las pelotudeces que hacían, los acosos que cometían, etc. Estar como infiltrado en el grupo podía conllevar dos grandes consecuencias. La primera era que nosotros desconfiemos de Sebas y lo expulsásemos del grupo. Y la segunda era que Team Dash descubriese que él era infiltrado y que probablemente sea el más acosado de Team Dash tras descubrir eso. Bueno, al final pasó nada, realmente no pasó ni una ni la otra.
Al final nosotros terminamos presionando a Sebas para que salga de Team Dash, ya que queríamos en un momento de vincularnos al 100% de Team Dash, y bueno, eso requería que Sebas saliera de ese grupo. Y bueno, también Team Dash terminó descubriendo que Sebas era infiltrado, pero tampoco es que lo acosaron demasiado. Y nosotros tampoco desconfiamos tanto de él, quizás un poco. En fin, ahora Sebas va a entrar un poco más en detalle sobre el tema, y esto también nos va a hacer pasar a la siguiente persona afectada, que sería Golden. Pensar que yo no me quería involucrar tanto en ese tema, pero de una forma u otra terminé siendo el infiltrado en ese grupo. Al estar en el grupo pude ver de primera mano todo lo que hacían allí. En el grupo mandaban muchos videos bastante desagradables, por ejemplo algunos videos gore y cosas ilegales que ni siquiera sé de dónde obtenían, y estos degenerados los enviaban como si nada. Luego ellos empezaron a molestarme a mí en el grupo, también como a mucha gente le molestaban de hacker, también a mí me empezaron a decir hacker, incluso me sacaban y me volvían a añadir, pero o sea, cuando me decían hacker yo simplemente dejaba el visto, ellos sí no me hacían nada más. Todo lo que decía, todo lo que intentaban atacarme yo lo ignoraba. Hasta llegaron a entrar a mi número, pero tenía la verificación en 2 pasos, así que no me hicieron nada. En la descripción del grupo también había unas reglas que no tenían sentido, las cuales prohibían, por ejemplo, ser peruano, ser Tiago 7, jugar Free Fire, algo de ser feminazi o amiga, y un montón de reglas sin sentido, las cuales de hecho ni siquiera se cumplían. Este grupo le robó su cuenta a un niño y para recuperarla le pidieron que mandara una foto de sus genitales. El niño mandó la foto y ellos no solo no le devolvieron la cuenta, sino que mandaron la foto de sus genitales al grupo y empezaron a molestarlo con esa foto. En todo momento la mandaban. Como bien escucharon, esto fue la cosa más asquerosa que hizo Team Dash, y lo peor es que no es la primera vez que le sacan pack a un niño con alguna de estas tácticas de mierda, y no es la primera vez tampoco que reenvían imágenes de este estilo a su grupo, lo cual me genera un asco tremendo. Por eso digo que a pesar de que es un juego, que a pesar de que son de Geometry Dash, esto es un grupo de mierda, realmente es un grupo de mierda, y acá se ve muy claramente bien hasta qué punto pueden llegar. En fin, pasemos al siguiente tema porque la verdad hablar de esto me pone mal. Acá menciono a estas personas en conjunto porque o si bien lo que Team Dash les hizo es algo bastante menor, o si bien casi no les hizo nada, o si bien no tenemos la suficiente información como para mencionarlo aparte. Entonces, bueno, comencemos a mencionarlos uno por uno. Wasim lo añadieron a Team Dash creo que 2 veces. La primera vez lo añadieron y lo expulsaron, y la segunda vez, bueno, estarán viendo las capturas porque de la primera vez no sacó capturas, pero de la segunda vez sí. Básicamente intentaron boludear a Wasim, pero bueno, no lo lograron y terminó, no sé si terminó saliendo del grupo o terminaron expulsando. No solamente le hicieron eso a Wasim, sino que también le hicieron lo mismo a Widex. Widex obviamente salió del grupo, pero un dato curioso es que cuando Widex entró al grupo, la cuenta de empresa llamada Alexander no sé qué cuánto estaba también en Team Dash, lo cual obviamente nos demuestra que esa cuenta de empresa no era de WhatsApp, algo que igual es bastante obvio. Dudo que WhatsApp te hable con un número de empresa porque te denunciaron el número. Caso Luis. Me robó una cuenta de GD, me petó WhatsApp un mes, aparte mandó virus, porque o sea, se me era raro, mi otro celular me estaba recontra lento, sentía ya como que algo no cuadraba, mis aplicaciones no se ejecutaban de manera correcta, GD me vivía petando a cada rato, y pues luego me dijeron que GA, el del grupo, habían mandado virus y por eso abandoné. Dicho audio me lo mandó antes de que él se tuviera que cambiar de número por culpa de este grupo. ¿Por qué digo eso? Porque bueno, básicamente no sé si le inhabilitaron la cuenta del anterior número o algo así, pero no se tuvo que cambiar de número. Soy yo el que tuvo que eliminar la cuenta, su antigua cuenta de WhatsApp, por la culpa de Mati, pero ya me cambié de número, soy el de Frozono, Luis.
Sunix. Sinceramente no sabía que jodían a otros jugadores más conocidos. Yo pensé que solamente jodían a las personas que ellos tenían a su alcance, pero bueno, aparentemente, y no sé cómo, consideran el número de Sunix y lo añadieron a su grupo para joderlo. O mejor dicho, no su grupo Team Dash, sino uno robado, que es Ultra Dash. Que por cierto, el grupo ese de Ultra Dash, como ya bien dije, es un grupo robado. Ultra Dash es un grupo que se creó tras la pelea que Notterly y Team Dash tuvieron. Notterly, tras la pelea, decidió crear un grupo llamado Ultra Dash, donde actualmente es administrador y no se permite el acceso a ningún miembro de Team Dash. Muchos defienden a Notterly debido a esta pelea y dicen que no está en Team Dash y que no tiene ninguna relación con ellos y que a él también lo han afectado. Y si bien Team Dash pudo haber afectado a esta persona, no creo en absoluto que Notterly no tenga nada que ver con Team Dash actualmente, y mucho menos que esté en contra de ellos, debido a que cuando le regalamos nuestro grupo a Matia hace poco, una de las personas que entró, aparte de Zakorts y Belfe, fue Notterly, lo cual me parece sospechoso. Y por último, cuando yo hice el exposing por Twitter, no solo lo hice por Twitter, sino que también lo hice por Instagram, varias personas me hablaron al privado de Instagram, o me hablaron al privado de Twitter, o me respondieron mi tweet diciendo sus experiencias con Team Dash. Y no solamente estas personas, sino que hay varios tweets de personas que cuentan sus experiencias con Team Dash o con Geometry America, que vendría siendo más o menos lo mismo. Hasta también hay comentarios en Facebook que dicen sus experiencias con este grupo de mierda. Obviamente, cuando yo hice el exposing por Instagram, no tardaron en llegar los de Team Dash a hatearme en las publicaciones. Y no solo eso, sino que a mandarme amenazas y binarios por privado. No solo eso, sino que también me mandaban la cara de Sebas. Y bueno, como yo no quería recibir ese tipo de comentarios, los bloqueaba. Pero al segundo que los bloqueaba, se lo volvían a crear otra cuenta y me volvían a amenazar y me volvían a mandar las mismas fotos, me volvían a mandar los mismos binarios, literalmente muy insoportables. Y dichas amenazas iban dirigidas a Sebas, ya que ellos pensaban que el que controlaba la cuenta era Sebas y no yo. Entonces a Sebas también, cuando subió el exposing a Instagram, lo añadieron a su grupo de Team Dash para bardearlo y también lo amenazaron por WhatsApp. Daniela. Esta chica está en nuestro grupo de Discord, no está en nuestro grupo de WhatsApp. Lo digo porque tenemos dos Danielas, una que está en nuestro grupo de Discord y WhatsApp y otra que solamente está en Discord. Y digamos que esta Dani nos dijo básicamente lo que Team Dash le hizo, muy resumidamente. Básicamente le robaron el número, ella lo volvió a recuperar, pero después lo perdió para siempre. Dijeron cosas que la verdad son muy vomitivas, como que le iban a violar o le iban a tocar las tetas, un asco. Y bueno, estarán leyendo lo que Team Dash le hizo a esta chica. Y en cuestión a otros grupos, la verdad es que tampoco tengo mucho para decir. Solo sabemos algunos pocos casos en los que Team Dash ha afectado a otros grupos. Sabemos que son muchos grupos los que ha afectado, pero no sabemos su historia en concreto, cómo se han sabido defender ante estos y qué hizo Team Dash contra estos. Como muchos sabemos que los grupos que vamos a mostrar en pantalla son robados y obviamente arruinados por Team Dash. Estarán viendo Foxy's Community, Lasher Squad, no sé qué otros más, porque la verdad es que no me sé los nombres de todos, pero bueno, ahí lo tienen. En cuestión a Discord, Team Dash entró, no sé cuántas veces entró, creo que solamente entró una vez. Básicamente entró para bardear a Tiago y para bardearnos a nosotros. En concreto entró Guzmán, Zakorts y Notterly. Entraron y empezaron a bardear a Tiago, empezaron a romper bastante las pelotas, a molestar, a insultar a miembros que no tenían nada que ver, a amenazar. Y no mucho más para comentar, estarán viendo las capturas. Bueno, ahora doy paso a Alan para hablar de los temas restantes, que son el tema de Hack, Tiago 7, Elías 100 y Furix. Y ahora sí, Alan, podés comenzar a hablar. Elías 100. La historia de Elías 100 y Team Dash es la siguiente. Elías era amigo de Zakorts y este subía a sus estados de WhatsApp capturas de conversaciones que tenía con un grupo, Team Dash. A Elías le llamó la atención dicho grupo. Le dijo a Zakorts que si lo podía añadir a TD, y eso hizo. Ni bien había entrado al grupo, TD empezó a llamarlo hacker y a llenarle de dislikes su cuenta de GD. Después de ello, una persona de TD dijo por el grupo que entre todos iban a reportar a Elías. Tras eso, Elías obviamente se salió del grupo. Después de que él se fuese del grupo, Matías le habló desde su cuenta de empresa, Alexander Gadel, mandándole el mismo mensaje que le mandó por ejemplo a JMH.
y haciéndose pasar por WhatsApp Support con el propósito de entrar al número de Elías. Elías cayó en la trampa y Matías tuvo acceso a su número. Igualmente no logró hacer nada, ya que Elías lo recuperó rápido. Tras eso, él bloqueó a todos los integrantes de Team Dash y compartió el número de Matías al grupo de WhatsApp que tenía un youtuber llamado Capaterri. Algunas personas entendieron mal lo que Elías les explicaba y salieron del grupo asustadas, incluyendo al creador del grupo. Luego él junto a mí les explicamos mejor la situación y volvieron aliviados al grupo. Allí es donde dicho grupo conoció a Team Dash. Por cierto, cabe recalcar que tras todo lo anteriormente mencionado, TD empezó a intentar entrar y suspender el número de Elías y lo empezaron a amenazar. No solo a él, también a integrantes de Team Medus con lo de pásanos el número de Capaterri. Actualmente Capa abandonó el grupo de WhatsApp y se cambió de número para que nadie lo supiese, ni siquiera nosotros. Unos meses después, Elías le volvió a pedir a Sarkoz que si lo podía añadir de vuelta a TD. Para ello Sarkoz le pidió a Elías que grabe uno de esos videos forzados, mencionados con anterioridad. Hablando sobre Tiago 7, él accedió a ello. Cuando terminó de hacer ese video, Sarkoz lo añadió de vuelta a TD y lo empezaron a tratar a Elías con más respeto, como si fuese uno más del grupo. En su estadía nos dice que añadían al grupo a gente inocente y los amenazaban diciendo que si no hacían uno de esos videos forzados, ellos los seguirían acosando. La gente inocente accedía a hacer esos videos y se salvaban. También usaban a Sofía para sacarles pack a niños entre 11 y 14 años de edad, como pasó con The Golden Crack, y reenviar los packs a su grupo. Cabe aclarar que Sofía se sentía coaccionada, es decir, que tenía miedo de que Team Dash le haga algo si Sofía no hacía lo que ellos le decían que haga. Y por último, pero no por ello menos importante, voy a explicarles cómo TD apoyó a una persona que le robó un nivel profesional a Elías. Si usted ya sabe cómo funciona Geometry Dash, salta hasta el minuto que estarás viendo en pantalla. Antes de eso, para los que no sepan nada del juego, les voy a explicar algunas cosas rápidamente. En GD se pueden crear niveles. Para que estos tengan estrellas tienen que cumplir ciertos requisitos. Que el nivel tenga un gameplay bueno, que sincronice con la canción y que sea jugable, etc. Que cuente con una buena decoración y que no sea robado. La persona encargada de concederle estrellas a un nivel es Robtop, el creador del juego. Los moderadores del juego le envían mediante Geometry Dash niveles a Robtop y este decide si darles estrellas o no. Una vez subido el nivel, si el autor se le olvidó arreglarle o agregarle algo, existe la opción de actualizar el nivel. Dato importante, cuando se actualiza el nivel queda registro de cuándo fue actualizado. ¿Cómo se puede saber si un nivel es copiado? Por la fecha de subida o por la ID del nivel. ¿Qué es la ID? Como un número que se le asigna a cada nivel de Geometry Dash una vez subido. Si se actualiza el nivel, la ID no cambia. Entre más grande sea el número, ejemplo 60 millones, el nivel es más nuevo. Y entre más chico sea el número, por ejemplo 30 millones, más viejo va a ser el nivel. Algunos niveles de Geometry Dash tienen la opción de ser copiados. Algunas copias requieren contraseña y otras no. Y los que no cuentan con esa opción también pueden ser copiados. ¿Cómo? Con un hack. Tener en cuenta esto para lo que voy a explicar ahora. Elías había creado un nivel que cumplía con los requisitos para tener estrellas. Entonces lo subió a GD. El nivel, ni bien llevaba unas pocas horas subido, y un tal Exadream, cabe recalcar que no era de TD, copió el nivel de Elías y lo pegó en uno suyo. De esta manera lo actualizó y parecía como que el nivel era original de Exa, y que el ladrón era de Elías, ya que la idea del nivel de Exa era más vieja. Elías rápidamente se enteró de eso y reportó junto a unos compañeros el nivel robado. Después de ello, no sé cómo, TD se enteró de esta movida y salió a defender a Exa, poniendo comentarios positivos en dicho nivel, dislikeando los comentarios positivos de Elías, el nivel de Elías y la cuenta de Elías en general. El problema grande viene cuando Guitar, el youtuber más grande de Geometry Dash y un moderador del juego, en un directo el 15 de mayo en Facebook, que está todavía público, juega al nivel de Elías y empieza a revisar los comentarios del nivel y ve que curiosamente están petados de dislikes. Wow, que de dislikes, ¿no? Wow, wow. Wow, wow, wow. 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 Mira esos dislikes. Mira esos dislikes. Me gusta bastante, lo que no me agrada es el tremendo copy and paste. Sí que es verdad, o sea, sí que es verdad que tiene mucho copy paste.
Sí que es verdad. Guitar Cago. Hay alguien... No, porque esto es de hace 2 horas. Pero este es de hace 22 minutos y tiene 3 dislikes también. Y este, por ejemplo... ¿Ves? Mira. Mira todos los dislikes que tiene, mira. Look at that. Wow. Wow. Luego el chat empieza a decirle a Guitar que el nivel es robado, y este, tras su ignorancia, empieza a creer que el nivel original es de Exadream. ¿El nivel es copiado? En los comentarios, pero este hombre no tiene nada. Aquí no me veo nada, ¿eh? Este está literalmente... No entiendo. Hace una semana. ¿Hace cuánto se subió este nivel? Hace 5. Dicen que es copiado. Claro, y este es el original. De hace una semana. Es copiado. Por suerte, en dicho directo no envió ningún nivel a Robto. Después de ello, varias personas en Twitter empezaron a decirle a Guitar lo evidente, que el nivel era de Elías y que Exadream se lo había robado. Como prueba, adjunto la fecha de salida del nivel de Elías y la fecha de actualización del nivel de Exadream. Y conversaciones donde Elías enviaba a un grupo de WhatsApp los progresos que él tenía sobre su nivel antes de que Exadream subiera su nivel no actualizado. Tienen la fecha, el 19 de abril. Miren cómo va a ser el nuevo nivel. Miren. Tiene mi decoración, mis iconos. Ya ven. Está grabada con Movizen, así que para que quede claro. Al final todo terminó bien y Elías terminó ganando estrellas. En cuestión a Capaterri, él tenía un grupo de Geometry Dash donde estaban suscriptores suyos, entre ellos Elías. Al principio Capa no sabía de la existencia de Team Dash, hasta que Elías envió el número de Matías a su grupo diciendo que él lo había engañado y le había robado el número. Tras esto, algunos miembros del grupo se fueron por miedo a que le puedan quitar el número telefónico, incluyendo a Capaterri. Pero cuando Elías y yo les explicamos mejor la situación, volvieron. Cuando Team Dash se enteró de que Capaterri estaba de nuestro lado, empezaron a amenazar a miembros del grupo de Capa y del nuestro para que le diéramos su número. Obviamente no accedimos, y obviamente con insultos, acoso y ciberbullying de por medio. Incluso se burlaron del abuelo de Capa, ya que hace un tiempo le dio coronavirus, pero aparentemente ya se recuperó. Viendo esto, sumando que un infiltrado del grupo de Capa le compartió el número de Capa a TD, Capaterri decidió cambiarse de número para que ni los de TD, ni los que estaban en el grupo de Capa, ni nadie supiese de su número nuevo. Mira, con respecto a TD, weón, ya para las personas que me estén preguntando por esa mierda, yo tenía preparado todo, weón. Tenía preparado el cambio de número, tenía preparado el cambio de todo. Y lo hice. Y ahora nadie sabe mi número. Nadie, absolutamente nadie. Así que me importa una wea. Me los cagué de una forma que... ¡mua! Que nadie se imagina, weón. De verdad, se les quedó un ají metido en el ano así. Y ese ají, adivina a quién se los puse. ¡Yo! Ya, mucha humillación para esos weones, weón. Es que me los culié, weón, literal. Ahí después te lo paso, Songs. Ahí después se lo paso, mi niño. Cuando Celi publicó el PDF de 50 páginas en Twitter exponiendo TD, Capa nos ayudó a difundirlo. Le habló a Rodrigo Yello para que nos ayude con la difusión y eso hizo. Compartió el tweet del exposing en Twitter.
Y en cuanto a acoso y esas cosas, tampoco es que hayan logrado hacer mucho. Lo único que consiguieron es intentar llenar de dislikes un directo del Capaterri, que por cierto, dato, no lo lograron. Y bueno, esto es todo por parte de Capa. Coming swiftly, the border's closing in. We're a company of soldiers, they're 40 rifles strong. All alone, stand alone. Tiago 7. Es una de las personas más polémicas de la cual vamos a hablar en este video, debido a que le llegaron miles de acusaciones de hacker por un engaño y manipulación de parte de Guzmán hace un tiempo, que vamos a pasar a explicar ahora. Primero, ¿quién es Tiago 7 y cómo conoció este grupo? Tiago 7 fue un integrante en Geometría América, se unió el 11 de marzo de 2019 y lo sacó el líder del grupo, Guzmán, en octubre de ese mismo año debido a una pelea entre ellos. Tras esa expulsión, Geometría América le suspendió el número de Tiago 7 en varias ocasiones, siendo la última vez en enero de este año, que lo recuperó a principios de mayo. Se tuvo que comprar varios chips porque suspendía el número a cada rato, no solo su número principal, sino otros números que también él tenía. Como él estuvo en Geometría América, también se ha mandado muchas cagadas de las cuales no está para nada orgulloso. De hecho, él mismo se arrepiente de todos los desaciertos que ha cometido. Una vez resumida la historia entre Tiago 7 y Geometría América, vamos a hablar sobre la difamación, acoso y acusaciones falsas que le han hecho. Pero antes de hacer eso, vamos a hablar de un par de aclaraciones para aquellos que no estén muy familiarizados con Geometry Dash. Si vos ya sabes del tema, puedes saltear el video al minuto que estarás viendo en pantalla. Cuando Alan habló sobre el IA 100, él explicó resumidamente lo que era subir un nivel y cómo este se oficializa después de haber ganado estrellas. Bueno, ahora voy a hablar sobre las User Coins y Leaderbots. ¿Qué son las User Coins? Son monedas que se pueden obtener en los niveles online de Geometry Dash. Dichas monedas son para ser coleccionadas y, de esa manera, ir desbloqueando iconos en el juego. Hay dos tipos de User Coins, las de plata o verificadas y las de bronce o no verificadas. Las User Coins coleccionables son las coins de plata o verificadas. Las de bronce o no verificadas no sirven para coleccionar y, por ende, no ganas absolutamente nada si las agarras en cualquier nivel que tenga monedas de bronce. Cualquier persona puede crear y subir un nivel a Geometry Dash con User Coins. Solo se pueden colocar un máximo de 3 coins por nivel. Siempre que se suba un nivel con User Coins, estas serán de bronce. Y para que las User Coins no verificadas se conviertan en verificadas y coleccionables, el nivel debe contar con estrellas, aunque hay algunas pocas excepciones. Y las coins deben de ser posibles de agarrar durante el nivel. Las coins se obtienen luego de obligatoriamente haberte pasado el nivel y durante el nivel agarrado alguna o todas las coins. Ahora, ¿qué es un leaderboard? Es un apartado de Geometry Dash agregado en la actualización 2.1 del juego que te muestra 3 top de 200 personas que más progresos tienen en X nivel online del Geometry Dash. El primer top te muestra los progresos de tus amigos de Geometry Dash en dicho nivel. El segundo es un top global, es decir, que muestra los progresos que 200 personas tienen en el nivel. El tercero es un top de la semana. Ahora, ¿cómo se ordenan los leaderboards? Para explicarlo voy a dar 3 ejemplos. Primer ejemplo, si vamos al top global del nivel de Alan el Bug, Bugeasonic Duals, veremos los progresos del más grande al más chico. Solo una persona se pudo pasar ese nivel. Segundo ejemplo, ¿y qué pasa si más de una persona se pasa el nivel? ¿Cómo se ordena el top? Bueno, si vamos al top global del nivel Very Easy Challenge de Alan el Bug, veremos que el primero que se pasó el nivel está en el puesto 1 y el segundo que se pasó el nivel está en el puesto 2 y así. Tercer ejemplo, ¿y qué pasa si te pasas un nivel con User Coins? ¿Cómo se ordena el top? Bueno, si vamos al nivel Optimistic Nihilism de Mark, veremos que los que se pasaron el nivel con más coins están más arriba y los que se pasaron el nivel con menos o ninguna coin están más abajo, a pesar de cuando se lo hayan pasado. En fin, una vez explicado esto, comencemos a hablar sobre el problema que Tiago tuvo con Geometry América. Antes de que hayan expulsado a Tiago 7 de Geometry América, el 19 de octubre del 2019, Guzmán le robó la cuenta a un tal Dan GNGHIGD, cambiando el nombre de la cuenta a ItCivitrex777. Dicha cuenta contaba con un nivel con estrellas de una User Coin verificada llamado WIH. Guzmán, aprovechando de que este nivel tenía User Coins verificadas, actualizó el nivel, agregándole 2 coins más. Cuando él hizo esto, compartió por Geometry América una captura del nivel, dando a entender que robó
la cuenta de Dan GNGHIGD y diciendo que tenía coins y estrellas gratis, mencionando a Tiago 7 para que este se lo pase. También le dijo que el nivel siempre ha tenido 3 coins, lo cual obviamente es mentira. Cuando Tiago 7 se pasó el nivel con las 3 user coins, este apareció en el top 1 global. Tras eso, Guzmán rápidamente actualizó el nivel a su estado original con una sola coin, y de esa manera dejó a Tiago 7 como hacker. La gente que viese el top global vería a Tiago en el top 1 con 3 coins cuando el nivel solamente tiene una. Cuando el creador del nivel, es decir, Dan GNG, recuperó su cuenta, Tiago 7 se puso en contacto con él para que Dan le ponga a su nivel 3 coins y de esa manera lograr que Tiago no parezca hacker. Dan en un principio accedió a lo que Tiago le dijo, pero al rato un amigo de Guzmán habló con Dan GNGHIGD y volvió a actualizar el nivel a su estado original, con una sola coin. Ahí, definitivamente, a Tiago lo hicieron quedar como hacker, cuando él no había hecho nada relacionado con hacks ilegales en Geometry Dash. Tras eso, varias personas de la comunidad de Geometry Dash lo empezaron a acusar de hacker, lo expulsaron del servidor de Discord oficial de Geometry Dash y comenzaron a acosarlo por Facebook, Discord, Twitter, WhatsApp y Geometry Dash. Geometry America no se iba a quedar atrás y, tras la pelea que Tiago 7 tuvo con Guzmán, donde este lo termina expulsando de Geometry America, empezaron a acosarlo, hasta en un servidor de Minecraft, difamándolo, amenazándolo, suspendiéndole el número, compartían su cara por todos lados, incluso lo pusieron de foto de perfil del grupo de Geometry America, etc. Actualmente la reputación de Tiago 7 está por los suelos, debido al engaño de Guzmán con el nivel WIH y bueno, lo que ya expliqué anteriormente. Y para eso está este exposing, no solamente para contar las experiencias que Team Dash le hizo a nuestro grupo Team Medus, sino también para contar y desmentir estas cosas que Team Dash se ha dedicado a hacer. Antes de empezar, una pequeña aclaración, y esta es la parte más larga y confusa del exposing, así que eso requiere que preste un poco más atención. Furix GD, un creador de Geometry Dash. Hace 2 años, Guzmán le habló a Furix por privado y le propuso la idea de pertenecer al grupo de creadores famosos. Ese grupo era Geometry America. Para que él pudiese entrar al grupo, Guzmán le pidió sus estadísticas en el juego. Él se las pasó. Después Furix empezó a desconfiar de Guzmán, debido a que este le pedía acceso a su cuenta, para verificar que esas estadísticas eran reales y no hackeadas. Estuvieron hablando 1 hora sobre ello, hasta que Guzmán logró convencer a Furix, y Furix le pasó los datos de su cuenta de Geometry Dash a Guzmán para que él, entre comillas, verificara si su cuenta era legal o era hackeada. Él dijo que se la devolvería en unos minutos. Obviamente esto fue un engaño por parte de Guzmán, ya que al final bloqueó a Furix, le cambió la contraseña de la cuenta a Furix y Guzmán se la terminó quedando. De hecho, desde un principio estas eran sus intenciones. Furix, obviamente, se dio cuenta de ello y vio que ya no tenía acceso a su cuenta. Consultó con sus amigos para ver cómo podía recuperarla, pero no logró nada. Tras eso, Guzmán y su grupo empezaron a acosarlo, a burlarse de él y a enviarle binarios por privado, lo cual hacía que su WhatsApp no le funcione durante horas. Cada vez que Furix bloqueaba a esa gente, siempre venía otro para acosarlo, así durante una semana aproximadamente. Tras todo eso, Furix intentó amigarse con Guzmán para que lo añada a Geometry America. No malinterpreten a Furix, él solo quería estar en ese grupo para sacar información de los integrantes de Geometry America y pasársela a los moderadores del juego. Él creó un grupo con algunos moderadores donde pasaba la información que obtenía de Geometry America. Volviendo al tema de Guzmán, él le cambió el nombre de la cuenta de Furix a Hi-E-Me o He-E-Me. Se quedó con las estadísticas de la cuenta y con los niveles de Furix, tanto como los niveles que tenía publicados en su cuenta. Hasbit, que no contaba con estrellas, y Believex, que contaba con estrellas, como los que aún no tenían publicados ni terminados, o sea, proyectos sin terminar. Como Furix era un creador profesional y tenía un nivel subido a su cuenta sin estrellas y otros aún no publicados que cumplían con requisitos para tener estrellas, Guzmán se aprovechó de todo eso para, entre algunos integrantes de Geometry America, repartirse los niveles. Un nivel llamado Hasbit se lo quedó Guzmán, que ganó estrellas por cierto, que le cambió el nombre a Hastrip y actualizó el nivel original de la cuenta robada de Furix a algo completamente diferente para no generar sospechas. Otro nivel llamado 1, que Furix no había terminado, se lo quedó Spatial Boom y ganó estrellas también. Y el otro se lo quedó Tiago, el cual eliminó de su cuenta Geometry Dash hace tiempo. Todo esto pasó hace 2 años. Furix dice que los niveles robados, es decir, Hastrip y 1, se los regaló a Guzmán y Spatial Boom, pero realmente todo fue una coacción. Furix tenía miedo de negarse a regalarles los niveles a Guzmán y Spatial Boom, por temor a que, tras eso, lo acosen aún más y le enviasen más binarios por WhatsApp, aparte que no podía hacer nada, ya que le habían robado la cuenta. Las conversaciones que Furix tuvo acerca, entre comillas,
regalarle los niveles a Guzmán y a Spatial sucedieron por WhatsApp, conversaciones que ninguno de los tres tiene debido a que se las perdieron. Digo esto porque Guzmán utilizó una captura sacada de contexto manipulada y editada de Discord en un video que subió a su canal Jack Roblex en evidencia, canal creado para difamar principalmente a Jack y a Furix, donde parece que Furix regalaba los niveles en dicha conversación, cosa que es mentira. Ahí están hablando de un intercambio donde Guzmán le daba la cuenta robada a Furix, entre comillas, para regalársela a su primo. Realmente quería sortear la cuenta en su canal de YouTube, a cambio de que Furix le regale 3 niveles con requisitos para tener estrellas. Furix deja en claro la verdadera conversación que los niveles no están hechos, que aún los tiene que crear y que lo va a hacer cuando salga la actualización del juego. Eso da 100% por hecho de que no pueden ser ninguno de los niveles ya creados de Furix, como lo es Hastrip. Algo parecido pasa con Spatial Boom, donde también iban a hacer un intercambio. Spatial le iba a dar una cuenta de Geometry Dash robada a Furix, a cambio de que Furix le haga 3 niveles con requisitos para tener estrellas. En la conversación también deja en claro que los niveles los tiene que crear. Por lo tanto, se da por hecho que en esa conversación no le está regalando ningún nivel que ya tenía creado. Y hasta donde yo sé, dichos cambios nunca fueron efectuados. Volviendo al tema, al darse cuenta de que mucho tiempo y trabajo invertido en esos niveles fue echado a la basura, al darse cuenta que tuvo que cancelar un nivel que estaba creando con otras personas, decidió salirse de todos los grupos relacionados con Geometry Dash, incluido Geometry America. Se cambió el número y se creó una nueva cuenta de Geometry Dash llamada Furix GD, donde tuvo que empezar de cero. Intentó hablar con moderadores para recuperar sus niveles, pero Furix le da muchas vueltas al asunto y nunca llegaron a nada. Actualmente Furix tampoco es que esté mal. Si bien no pudo recuperar o superar sus estadísticas originales, pudo crear nuevos niveles, los cuales tienen estrellas. Antes de terminar de hablar de Furix, voy a hablar sobre los niveles robados y sobre qué pasó con ellos. ¿Qué pasó con Believex? Uno de los 2 niveles de Furix que tenía subido a su antigua cuenta y su único nivel con estrellas en aquel entonces. Furix, tras perder su anterior cuenta por culpa de Guzmán, le subió el nivel a su nueva cuenta bajo el nombre de Lievex, con 2 coins más, y por suerte recuperó las estrellas. Eso sí, aún no eliminan Believex, la anterior cuenta de Furix, algo que deberían hacer ya porque no pueden haber 2 niveles idénticos con estrellas en el juego, porque el creador del nivel lo resubió a su cuenta y porque el nivel Believex está bajo una cuenta robada. ¿Qué pasó con Haspit, el otro nivel de Furix que había subido a su cuenta, el que aún no contaba con estrellas pero las merecía, y que fue robado por Guzmán? Simple, Guzmán lo subió a su cuenta, KRZ Guzmán SB, bajo el nombre de Hastrip, y le dieron estrellas. Él mismo admite que no le importa ganar estrellas de un nivel robado, solo le interesaba jugar a Furix y ver su atracción. Guzmán en un momento decidió devolverle el nivel a Furix. Habló con Furix por privado y decidieron lo siguiente: Furix subiría su nivel, Haspit a su cuenta, mientras que Guzmán actualizaría el nivel de Hastrip, a lo que estarán viendo ahora en pantalla. Después, Guzmán se arrepintió de hacer algo bueno y volvió a actualizar Hastrip en su estado original, quedándose otra vez con el nivel de Furix. Furix tras eso se vio obligado a borrar su nivel, que ya estaba cayendo mucho hate por parte de Team Dash y otras personas que le estaban acusando de robarle el nivel a Guzmán. Acusaciones falsas, obviamente. Actualmente Guzmán está con el nivel robado. Las pruebas de que Hastrip es de Furix son las siguientes. Si comparamos el estilo de nivel de Hastrip que Guzmán tiene subida a su cuenta con los niveles de Furix, verán que son muy parecidos, al contrario que compararlo con un nivel de Guzmán. La segunda prueba es que una persona llamada El Brocasiter jugó y lo subió en YouTube en 2018. El nivel original de Furix, Haspit. Él muestra en el video la idea del nivel original de Furix, pero si vamos a geometrías y buscamos dicha idea, veremos un nivel completamente diferente. Ese nivel diferente es el nivel original, solo que fue actualizado por Guzmán tras subir Hastrip a su cuenta, para que no lo acusen de robar niveles, claro. ¿Y qué pasó con el nivel que Spatial Boom le robó a Furix? En resumen, nunca se lo devolvió. Lo único que pudo hacer Furix al respecto fue dejarle un comentario a Mulpan en un video sobre el nivel de Spatial, en el cual comenta que el nivel no era de Spatial, sino que era de él, y Mulpan, por suerte, lo vio y lo fijó. La prueba de que el nivel de Spatial Boom es de Furix es la siguiente. Si comparamos el estilo del nivel de 1 que Spatial Boom tiene subido a su cuenta con los niveles de Furix, verán que son muy parecidos,
contrario al compararlo con un nivel de Spatial. Y tras toda esa historia, la parte más larga del exposing se acaba. Jack, en resumidas cuentas, él entra a Geometry America gracias a un amigo suyo llamado. Pero, cuando Jack entró al grupo, salió, dejando solo a Jack. Entonces, él tuvo que relacionarse con otras personas de GA. Él por el año de 2017 no era muy activo en ese grupo. Recién en 2019 comenzó a ser activo. Igualmente Jack no estuvo 4 años seguidos en ese grupo. Le habían robado el celular y no estuvo ahí dentro durante 1 año y medio. Su problema con Geometry America comienza cuando él conoció a Tiago 7. Vio que en GA estaban hablando de arruinarle el servidor de Minecraft que tenía Tiago. Jack le avisó sobre esto. Tras eso, Jack se amigó con Tiago, pero lo trataron como topo en Geometry America y lo expulsaron. Jack quería volver a GA y para ello traicionó a Tiago compartiéndoles un nuevo número a Guzmán. Igualmente no le sirvió de nada, ya que estuvo dentro unas semanas hasta que lo expulsaron por pelearse con un miembro de GA. Tras eso lo agregan a su subgrupo, Team Dash. En el grupo estaban Belfe, Sarkos y otras personas que ya fueron mencionadas con anterioridad. Él se dio cuenta que TD quería joder a un amigo suyo, Elias 100. Por el tema del nivel robado de Exadream, entonces Jack fue a ayudar a su amigo. Él habló con un moderador de Geometry Dash para que enviase el nivel de Elias a Robt, mostrándole las pruebas suficientes de que el nivel era de su amigo. Al final logró que dicho nivel tuviese estrellas. Debido a esto lo expulsaron de Team Dash por defender a Elias. En una charla que Jack tuvo con Tiago, este le contó todo el tema de Furex dicho con anterioridad, y a él le pareció una tremenda injusticia, entonces decidí ayudarlo. Cuando Guzmán se enteró de esto, se creó un canal llamado Jack Roblex en Evidencia, donde lo difama tanto a Jack como a Furex, diciendo mentiras y manipulando y sacando de contexto las pruebas. En uno de los videos habla sobre el hilo de Twitter de FranX6, donde acusaba a Jack de robar decoración. Ella desmintió ese hilo de Twitter diciendo que nunca se dio créditos por las decoraciones que subía a sus estados de WhatsApp, y si lo hacía lo decía en broma o irónicamente. En otro de los videos acusaron a Jack de tener una cuenta con Extreme Demons hackeados, básicamente pasar niveles de máxima dificultad del juego con trucos. El tema es que él tenía una cuenta de Geometry Dash que compartía con otras personas, y esas personas se pasaron a Extreme Demons sin pruebas. Tras esas acusaciones, Jack decidió comenzar a jugar él solo desde cero Geometry Dash. Entonces empezó a jugar y a pasar niveles. Todo eso en directo para evitar que vengan acusaciones de hacker en el futuro. Jack nunca hackeó Extreme Demons. En todo caso, los hackers serían las personas con las cuales compartía su cuenta anterior, pero no hay prueba que afirmen o nieguen dichas acusaciones. En otros de los videos acusan a Jack de difamar a Guzmán y a Sarkos, lo cual es una ridiculez, ya que ellos se manchan solos con sus acciones. Antes de terminar con la última parte del exposing, cabe recalcar que Jack también ha hecho algunas cosas malas en su estadía en GA, de las cuales actualmente se arrepiente. Esta última parte me la voy a hacer sin guión, quiero expresarme a mi manera y de la forma que mejor sea, aunque igualmente hay partes del video, por ejemplo la de Sebas, que no están hechas con guión. Pero bueno, entrando un poco más en el tema, ya describimos bastante a este grupo, describimos toda la mierda que se ha dedicado a hacer durante todos estos años, de 2017 hasta la actualidad, y aún no describimos en su totalidad todo lo que se dedicaron a hacer, porque si escarbamos mucho más, habrá mucha más mierda que podamos sacar, pero creo que con esta información ya es suficiente. A pesar de que este grupo en la comunidad de Geometry Dash se vea más como un tabú, o sea que casi nadie habla de ellos, sí ha llegado a personajes muy conocidos en la comunidad de Geometry Dash, como lo es Unix y hasta indirectamente Guitar, aunque algunos testimonios me dijeron que por el año 2017 han filtrado el número de Guitar y lo compartieron mediante cadenas de Facebook y Twitter, pero como no encontré dichas cadenas, ya que supongo que se habrán eliminado, no pude corroborar eso y por ende decidí ni siquiera incluirlo en el video. Y bueno, como actos más leves que han hecho ha sido robar cuentas de Geometry Dash y suspender números de WhatsApp y robar grupos. Y cosas más graves que han hecho, bueno, amenazas, ciberbullying, acoso y sacarle pack a personas menores, muy chicas de edad, para después esas fotos enviarlas a su grupo, etc. La idea de este exposing principalmente es que las personas que hablen con estas personas tengan cuidado. Por cierto, mucha gente se va a preguntar ¿cómo suspenden números? ¿Qué tienen que ver los códigos de verificación que Team Dash hace que WhatsApp te mande por SMS con suspender números? Y es simple, porque la verdad es que hasta a mí me sorprendió que fuera tan fácil suspender números. No voy a contar la razón porque la verdad tengo miedo de que esta información caiga en manos equivocadas,
complicadas, pero solamente voy a contar lo básico, ¿no? En primer lugar, intentan entrar a tu número, ¿no? Lo típico, van a WhatsApp, intentan adivinar el código de verificación 1.000.000 de veces, te envían el código de verificación 1.000.000 de veces, y como no pueden entrar al número, lo que hacen es enviarle un mail a WhatsApp, que ahí es donde está la clave, y no voy a decir qué mail le mandan. Y tras eso WhatsApp o te cierra la sesión o te suspende. Si te cierra la sesión, Team Dash lo que hace es que no vuelvas a poder entrar a tu número. Es decir, vuelve a adivinar erróneamente el código de verificación para que te ponga la advertencia de intentaste adivinar demasiadas veces, prueba de nuevo en 6-7 horas. Y cuando pasan esas horas vuelve Team Dash a adivinar erróneamente el código para que vos no puedas acceder de ninguna manera. Lo mismo hacen con el código y las llamadas de verificación. Le dan reenviar y llamar un montonazo de veces para que vos tampoco puedas llamar y para que tengas que esperar como unas 3 o 4 horas para volver a intentar la llamada. Y bueno, de esa manera suspenden números. Por fin llegamos al final del video. Te juro que estoy cansado de esta mierda, estoy cansado de trabajar en Exposing, estoy cansado de este grupo. Lo venimos aguantando desde el 22 de enero de este año y ellos siguieron hasta... ¿qué día es hoy? 20 de agosto. Nos siguen mandando los códigos de WhatsApp para intentar suspender números. Y te juro que este tema ya es muy agotador, es muy cansino, ¿entendés? O sea, ya van 7 meses de la misma mierda. Y bueno, tras este exposing no quiero saber nada más del grupo, no quiero saber nada más de nada. Quiero poner un punto final a este tema, porque te juro que no lo soporto. Estoy cansado de la misma persona y también, por cierto, Elfebox, te pido por favor que no me hables con ninguno de tus 4 o 5 números de WhatsApp que tenés, ¿sí? Ya te bloqueé como 3 veces, me viniste a hablar una 4ª vez para preguntarme una estupidez, ¿sí? No quiero saber nada de vos, por favor, déjame de hablar. Espero que no caigan en sus trucos, amenazas, engaños y demás. Y nada, muchas gracias por ver. Esperemos que todo este tema termine pronto, porque la verdad es que a pesar de que este grupo nos ha intentado separar, de hecho hizo totalmente lo contrario. Hizo que Team Medus, nuestro grupo, estuviese más unido que nunca y mucho más en confianza de lo que estaba antes. O sea, en resumidas cuentas nos beneficiaron. Y nada, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.